cerramos el segundo año legislativo oficial del Congreso de la República en la era del gobierno del cambio. Y por eso quiero hacer este en vivo para comentar muy rápidamente algunas reflexiones que tengo sobre cómo nos fue, sobre todo porque fue un momento de mucha tensión, ¿no? De mucha discusión, muy álgido lo que se vive aquí en el Congreso todo el tiempo. Y por supuesto hay que decir que en primer lugar el balance es muy positivo cuando podemos decir que aprobamos una de las principales reformas sociales de la historia del país, o por lo menos en las últimas 2 o 3 décadas, que es la reforma pensional. Y eso es un logro. Para eso, ya solamente contando con eso, ya decimos que vale la pena estar acá, que cumplimos, que lo logramos, porque esa nada más ni nada menos que esa reforma va a aliviar la vida de muchos adultos mayores, que al final es la vida de las familias colombianas. Toda familia colombiana tiene un adulto mayor, papá, mamá, tío, tía, abuelo o abuela, que se molió la vida trabajando y que tiene la edad y que por alguna razón no recibe ningún tipo de opción, sobre todo las mujeres, que parte de su tiempo nos criaron, nos sacaron adelante, su tiempo fue dedicado al cuidado, al hogar, y que ese trabajo, porque es tiempo, y labor y trabajo y esfuerzo, no fue en ningún momento recompensado. Así que nos llena de orgullo esa reforma pensional. ¿Hay mucho ruido con eso que se va a caer en la corte? No, todo lo hicimos bien, todo lo hicimos de manera legal, formal, es normal que eso pase. ¿Y por qué lo hicimos? ¿Por qué aprobamos el texto de Senado? Porque no lo iban a hundir, porque el presidente del Senado, Iván Name, ustedes saben, completamente opositor al gobierno, lo iba a hundir, porque la oposición iba a generar triquiñuelas por todos lados, como lo hizo esta semana. 6 debates de moción de censura que tenía planeado y que terminó llevando solamente a 2, bloquear la agenda legislativa, jugadita tras jugadita, saboteo tras saboteo, para no permitir que se discusiera y se aprobara. No somos ingenuos y de esto tiene que ver la política, siempre, y de esto hemos venido aprendiendo. La política tiene esos 2 componentes fundamentales, el componente de poder y de fuerza y el componente de consenso. ¿Qué más quisiéramos nosotros que la política fuera siempre consenso? Entendimiento entre los diferentes para sacar adelante la agenda común. Ojalá. Y eso es lo que habla el presidente Petro como diálogo nacional. Y eso es lo que nosotros decimos constantemente: hay que construir, hay que dialogar, y aquí en el Congreso se hace mucho. Constantemente se hace. Y a veces con el diferente. Ojalá fuera siempre con el diferente. Porque el problema, siempre lo he dicho, no es sentarse en la mesa a dialogar con aquel con el que uno piensa diferente, con la oposición. El problema sería si en el momento de sentarnos con ellos olvidásemos de dónde venimos y para dónde vamos. Ese sería el problema. Pero si nos sentamos a hablar de país, muy bien. Y nosotros no somos como ellos. A ellos sí los reconocemos como diferentes. La historia de este país está llena justamente de violentar la diferencia, como lo hicieron con nosotros, todo el tiempo, negándonos el pensamiento, la ideología, la vida misma. Nosotros no somos como ellos y por eso los invitamos a dialogar. Pero la política tiene otro componente que no es el consenso, cuando se agota el consenso, y es la fuerza, la votación, es decir, las mayorías, la correlación de fuerzas. Y de eso sí tiene que ver el Congreso, y por eso este periodo legislativo tan complejo. A veces ganamos, como en la reforma pensional, donde la correlación de fuerzas nos es favorable. En Cámara podemos construir mayorías, en Senado no tanto. La reforma pensional, en la última votación, ganamos fue por un voto en el Senado. En Cámara fue un poquito más holgada, pero a veces no ganamos. Y por eso nos tocó hundir la reforma a la educación, la ley estatutaria de educación, que garantizaba o que ponía sobre la mesa que la educación fuera realmente un derecho y no un negocio. Fue manoseada, vituperada por David Luna, por Paloma Valencia. Al final es mejor hundirla, porque nosotros no venimos a hablar aquí de reformas para que nada se reforme, o peor aún, para que queden unas peores leyes de las que estaban con anterioridad. Y esa es la primera reflexión de todo esto. Amigos y amigas, para el 2026 tenemos que ser mayorías en el Congreso. Por eso decíamos todo el tiempo en el 2022, no basta solo cambiar de presidente, hay que cambiar el Congreso. Tenemos que tener mayorías. De nada sirve tener un presidente si no cambiamos el Congreso. Por esto que nos pasa todo el tiempo, que es pelea tras pelea. Con ellos, con los de la oposición directa, a los cuales les tengo mucho respeto, muchos de ellos, como Centro Democrático y Cambio Radical, que algunos de ellos tienen una posición que defienden y es legítimo. U otros que son oposición más soterrada,
aquellos que se las dan de centro, de alternativos, pero al que al final terminan respondiendo a los mismos intereses. Ya saben ustedes de qué estoy hablando, que tiene que ver con aquellos del Partido Verde que realmente han tergiversado completamente su vocación inicial. Pero la reflexión de fondo es que tenemos que ser mayorías en el 2026. Esa es la única manera para que la correlación de fuerzas no sea favorable, para que cuando el momento del consenso, de la conversación, del diálogo se agote, hay que tramitarlo de alguna manera, y en democracia es la votación de mayorías en el Congreso. Bueno, reflexión inicial. Nos vamos preparando ya para el Congreso 2026. No hay de otra, amigos y amigas. Una segunda reflexión. Yo sí creo que este segundo año legislativo, la derecha, la oposición, cada vez se ve más desesperada y está llegando cada vez más a niveles de cinismo, de lo que significa el trámite legislativo, de la discusión, un cinismo de doble vía. Por un lado, construir narrativas y relatos para posicionar en la opinión pública de mentiras. Hoy lo vimos con el cupo de endeudamiento, que hasta, miren, centros de pensamiento de derecha, Fedesarrollo, entre otros, le estaban diciendo al Congreso que teníamos que aprobarlo. No voy a entrar en esa discusión muy técnica, pero al final era un proyecto de ley que posibilitaba que el gobierno saliera a buscar financiamiento a través de deuda. Y eso lo han hecho todos los gobiernos. Eso no es un tema de Petro, es un tema de Estado. Y la oposición, pensando en que este gobierno fracase, llevando a que este país se hunda, porque ellos piensan es así, prefieren quemar el país para ellos sobrevivir políticamente, se opusieron. Como Miguel Uribe, que me pasó ponencia negativa, etcétera, aunque muchos decían, exministros decían que tocaba aprobarlo. Y la derecha, la oposición de derecha más recalcitrante está mostrando su rostro más vil, insisto, más ruin. Ellos decían la semana pasada que iban a hacer lo que sea para impedir la reforma pensional. Y por eso los debates de moción de censura, y por eso colocar en la agenda el orden del día bajo el estatuto de oposición, que es un derecho que tienen, pero ese instrumento es completamente tergiversado y mal usado para bloquear la agenda y no colocar los proyectos, entre otras. Todas las jugaditas del mundo. Por eso es que en Cámara terminamos aprobando el texto de Senado el viernes, porque era eso o que se hundiera. Y ahí es donde uno tiene que plantear desde la legalidad, desde la legitimidad, sin ningún proceso de vicio ni trámite, pues tomar la mejor decisión en función del país, y lo logramos, porque esta reforma pensional, que es, insisto, las mejores reformas que hemos aprobado en los últimos 30 años, va a garantizar que muchos adultos mayores salgan de la pobreza, tengan una vejez digna. En 2 años vamos a duplicar la gente que recibe pensión o algún bono pensional, y para el 2050 vamos a llegar a casi una cobertura del 90%. Realmente es una ley completamente benévola. El sistema de pilares, que no lo inventamos, está en el mundo. Y eso nos llena de mucho orgullo. Cumplimos al país. Esa es una tercera reflexión ya. Cumplimos al país, estamos cumpliendo, somos coherentes con nuestra agenda de gobierno. Por más que nos cueste, por más que a veces nos toque retroceder, volvemos a impulsar y volvemos a continuar y a seguir para adelante. Que si no somos capaces de sacarlo adelante, es mejor hundirlo, como la reforma a la educación, que empezó muy bien, lo aprobamos en Cámara, pero en Senado, que tiene más dificultad de generar mayorías el gobierno, nosotros preferimos mejor hundirla, que se hunda, que se caiga, no por una reforma que al final nada reforme. No nos vamos a prestar para eso. Eso es importante. Pero yo sí les quiero plantear la reflexión para mí más importante de este semestre legislativo, y es la siguiente. Al principio del semestre la agenda estaba bloqueada. Nosotros empezamos sesiones el 16 de febrero por una modificación de la ley que hicimos nosotros. Antes el Congreso empezaba el 16 de marzo, imagínense. Eso es lo que siempre cuestionábamos de la vagancia de los congresistas, y logramos en ley cambiarlo a que empezara el 16 de febrero. Algunos queríamos del 1 de febrero, por lo menos en enero, como hace cualquier trabajador en Colombia. No pudimos por la correlación de fuerzas, pero por lo menos le ganamos un mesecito. Este año empezamos el 16 de febrero y realmente la agenda legislativa estaba bloqueada. Nos tenían bloqueada la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, Ecominerales, que es crear otra empresa parecida como Ecopetrol, que es destinado a petróleo, pero ahora para minerales, que es muy importante. Teníamos bloqueado toros, ¿sí? que lo aprobamos este año, que es prohibir la corrida de toros, porque somos creyentes firmemente en la protección de la vida humana y no humana.
por lo menos con ese tema de fines de divertimento y cultural. Tortura no es cultura. Todo estaba bloqueado. ¿Y saben qué lo destrabó? El 1 de mayo. Y ante ustedes les digo que fue gracias a la movilización nacional del 1 de mayo, al apoyo de la gente, de la ciudadanía, de la movilización en calle, que pudimos destrabar el escenario político. No es carreta lo que hablamos, no es carreta cuando el presidente Petro invita a la movilización popular, porque la gente es nuestra fuente de poder, es la única fuente de poder que tenemos. Nuestra fuente de poder no son los dineros que corren por el Congreso y corren por todos lados de los grandes magnates de este país que han gobernado el país sin presentarse en elecciones. Nuestra fuente de poder no está en los estrados judiciales, en las cortes. Nuestra fuente de poder no está en los medios de comunicación, ustedes lo saben. Nuestra fuente de poder es la gente. Y cuando la gente se moviliza, participa, se activa, nos da la fuerza necesaria para empujar en política. El 1 de mayo marcó un antes y un después. Ese 1 de mayo apoteósico que salimos felices, multitudinario, fue lo que nos dio el oxígeno político para sacar adelante la reforma pensional. ¿Se nos hundió la reforma a la salud? Sí, por, no sé, tal vez una decisión lamentable desde el privilegio de algunos senadores de la Comisión Séptima de Senado. Sacamos la reforma laboral de la Comisión Séptima, va a pasar ahora a plenaria, falta todavía trecho, pero lo logramos destrabar. Eso es absolutamente importante. Y ese es otro de los mensajes, cuarto mensaje que doy. Es justamente el poder de la gente manda, determina, sobre todo para nosotros y nosotras que creemos firmemente que venimos a servir y no a servirnos. Que creemos firmemente en el poder delegatorio, que es el que da la gente hacia nosotros. Aquí estamos de paso, por lo menos yo lo consigo así. Y ustedes son nuestros jefes y a ustedes nos debemos y para ustedes trabajamos. Y si ustedes nos dan ese impulso, nosotros más batallamos. Ni un paso atrás, siempre adelante, siempre en la lucha, con toda la fuerza. Y bueno, esa era la reflexión que les quería llevar. Vienen unas discusiones para el otro semestre, escogencia de mesas directivas, escogencia del procurador, del defensor. Vienen muchas cosas, pero terminamos un año, un semestre con un balance positivo, destrabando la reforma gracias a ustedes, ganándole el pulso a la oposición. Esa oposición que es mezquina, que no quiere que nada cambie. Yo le digo a la gente, ¿quién es la oposición en este momento en el país? Paloma Valencia, nieta de presidente. Miguel Uribe Turbay, nieto de presidente. Germán Vargas Lleras, nieto también de presidentes. Los mismos de siempre que han gobernado este país no quieren que las cosas cambien, porque para ellos cambiar significa tener que ceder esos privilegios. Y nosotros, que somos absolutamente demócratas, sí creemos que es el momento de que la torta del pastel se democratice, que es el momento de que los olvidados, los excluidos, reclamen su parte en la historia. Para eso estamos acá, para reclamar esa parte de la historia. Y por más que nos vituperen y nos insulten y nos digan mentiras y nos amenacen, en mi caso nos demanden, porque quieren llevarme a la muerte política para dejar el escenario del Congreso, no solo ser congresista, sino volverme a lanzar, y en eso está una demanda. Nosotros sabemos muy bien para quién servimos y para quién trabajamos. Y hoy estamos en el Congreso, mañana estaremos en las calles con ustedes, como siempre, ¿sí? Sabemos por qué estamos acá, sabemos por qué luchamos y para qué luchamos. Que hay muchas cosas por mejorar, por supuesto, no somos acríticos, no somos ciegos, no nos encerramos en nuestras pequeñas burbujas creyendo que todo está bien, por supuesto, claro que no. Pero eso sí, con datos y con hechos sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Miren todo lo que está saliendo de la economía en las últimas 2 semanas. Hemos venido, el DANE lo está arrojando con las mismas metodologías que ha medido los gobiernos anteriores. Arroja como para marzo de este año hemos crecido 5.5% en economía respecto a marzo del año pasado, a marzo-abril. Imagínense ese dato tan importante. Miren este dato, la inflación, el precio de los alimentos. Cuando llegó Petro, teníamos una inflación de alimentos del 25.5% en alimentos, lo que cuesta la carne, el huevo, el queso, el arroz, todos los alimentos. Y hoy tenemos una inflación en alimentos a duras penas de 4.4%, a un solo dígito. Miren si eso no es ayudar a la clase popular, a la gente, porque le estamos aliviando su bolsillo, ¿cierto? Porque justamente la inflación en alimentos es lo que más castiga
a los sectores populares. Eso es el cambio. ¿Sí? Estamos creciendo en turismo, en industria. Eso es el cambio. No te dejes engañar. No te pedimos que no seas crítico, que no nos exijas. No estamos para menos. Venimos a hacer el cambio y necesitamos hacerlo más y mejor. Pero sí te pedimos que no te dejes engañar. Los invito a compartir este video. Muchas gracias por su apoyo, por los mensajes de solidaridad, de acompañamiento que me han hecho por el caso que estoy viviendo de persecución política que me quieren sacar del Congreso. A los principales líderes del pacto histórico nos atacan todo el tiempo y una de esas es tratar de politizar la justicia para que a través de los estrados judiciales nos hagan lo que no nos ganan elecciones, que es ganar, ¿sí? Así que les agradezco su apoyo, su cariño. La red y la cadena de afecto se fortalece. Vamos para adelante. Ni un paso atrás, vamos en la lucha. Los quiero mucho y los invito a compartir este video. Chao pues.